Hay preguntas que no nacen para desaparecer. Preguntas que sobreviven a los siglos, cambian de rostro, cambian de lenguaje y un día regresan convertidas en poder. ¿Y si la inteligencia artificial no fuera solo una invención moderna? ¿Y si en realidad fuera la forma más audaz en que la humanidad ha intentado enfrentarse a su propio reflejo? Mucho antes de los algoritmos, antes de los laboratorios, antes de las pantallas que hoy llevamos en la mano, ya existía una obsesión silenciosa: comprender la mente y reconstruirla fuera del cuerpo. Lo que comenzó como mito, como imaginación, como una intuición casi imposible, terminó abriendo una de las aventuras más inquietantes y transformadoras de nuestra historia. Porque esta no es solo la historia de máquinas que calculan, es la historia de una especie que se atrevió a preguntar si el pensamiento podía copiarse, si el aprendizaje podía modelarse, si la inteligencia podía convertirse en sistema, en código, en estructura, en algo no humano. Y cuando esa pregunta dejó de ser filosófica para volverse científica, el mundo cambió. Aquí vas a entrar en una travesía donde convergen visionarios, laboratorios, fracasos, renacimientos, redes neuronales, datos masivos, dilemas éticos y decisiones que ya están alterando tu vida, aunque quizá todavía no lo notes. Verás cómo una idea que parecía demasiado grande para su tiempo sobrevivió a inviernos, decepciones y límites técnicos, hasta infiltrarse en hospitales, empresas, escuelas, gobiernos, pantallas, hogares y sistemas capaces de observar, aprender, recomendar, predecir e incluso crear. Pero cuanto más cerca estamos de construir máquinas que imitan funciones de la mente, más incómoda se vuelve la verdadera pregunta: ¿qué estamos creando en realidad? Una herramienta prodigiosa, un espejo amplificado de nuestras virtudes y prejuicios, una aliada, una fuerza que pondrá a prueba la calidad de nuestra ética, de nuestra libertad y de nuestra propia inteligencia. Porque detrás de cada avance hay una promesa, pero también una sombra. Detrás de cada sistema que aprende, hay una decisión que alguien deberá responder. Y detrás de cada salto tecnológico, hay algo aún más profundo en juego: la forma en que la humanidad elegirá convivir con el poder que ella misma ha despertado. Este audiolibro no solo te mostrará cómo nació la inteligencia artificial, te llevará al corazón de la curiosidad humana, allí donde la ciencia se mezcla con la ambición, la innovación con el riesgo y el futuro con una pregunta que ya no podemos posponer. La inteligencia artificial no nació de un laboratorio ni de una ecuación aislada. Nació, en el fondo, de una vieja obsesión humana, la de mirarse al espejo de su propia mente e intentar reproducir ese misterio en algo distinto de sí misma. Mucho antes de que existieran circuitos, transistores o pantallas, ya circulaban relatos sobre autómatas, criaturas mecánicas y seres fabricados por la mano humana capaces de moverse, obedecer o incluso parecer dotados de voluntad. En la Grecia antigua, en ciertos mitos se insinuaba la idea de una vida artificial. Siglos después, artesanos e inventores de distintas culturas construyeron ingenios mecánicos que maravillaban a cortes enteras. Pero fue en el siglo XX cuando aquella fantasía milenaria dejó de ser únicamente una ensoñación filosófica para convertirse en una empresa científica seria, rigurosa y transformadora. La convergencia entre matemáticas, lógica formal, teoría de la información y computación encendió una chispa cuya luz todavía no termina de expandirse. En ese cruce entre imaginación y método, la pregunta dejó de ser poética para volverse técnica. ¿Puede una máquina pensar? ¿Puede razonar? ¿Puede aprender? ¿Puede equivocarse, corregirse y mejorar? En apariencia son preguntas sencillas, pero en realidad esconden uno de los dilemas más hondos de la historia intelectual. Porque interrogar a una máquina sobre su inteligencia es, en el fondo, interrogar al ser humano sobre la naturaleza de la suya. Y pocas veces la historia ha visto una aventura tan ambiciosa como esta: la de traducir procesos mentales, intuiciones, reglas, inferencias y decisiones a lenguaje matemático, a procedimientos, a símbolos manipulables por una estructura no biológica. Uno de los momentos más decisivos de esta travesía se produjo en 1956, durante la célebre conferencia de Dartmouth, un encuentro que hoy suele considerarse el bautismo formal de la inteligencia artificial como disciplina. No fue solo una reunión académica, fue la declaración de una esperanza. John McCarthy, junto con otros investigadores de brillante audacia, planteó algo que en aquel momento sonaba casi temerario: que los aspectos fundamentales del aprendizaje y la inteligencia podrían describirse con suficiente precisión como para construir una máquina capaz de simularlos. Lo que allí se inauguró no fue únicamente un campo de estudio, sino una nueva manera de imaginar el futuro. Dartmouth fue, en cierto modo,
una frontera mental. A partir de entonces, la inteligencia dejó de percibirse como un patrimonio exclusivamente orgánico y comenzó a examinarse como un fenómeno susceptible de modelado, análisis y replicación. Aquel encuentro reunió a pensadores de distintas disciplinas en un clima intelectual extraordinariamente fértil. Matemáticos, lógicos, psicólogos, ingenieros y científicos de la computación compartían una intuición común. La inteligencia podía descomponerse en operaciones y esas operaciones, a su vez, podían formalizarse. No era una tarea menor. Significaba abrir la mente humana como quien desmonta un reloj antiguo para comprender el movimiento de cada una de sus piezas. Los primeros esfuerzos se orientaron a programar máquinas capaces de ejecutar tareas específicas que, hasta entonces, parecían exigir facultades exclusivamente humanas. Resolver un problema, demostrar un teorema, elegir un movimiento estratégico, reconocer una estructura lógica. Esos fueron los primeros territorios conquistados. En ese contexto, uno de los hitos más tempranos y fascinantes fue Logic Theorist, desarrollado por Allen Newell y Herbert A. Simon, con importantes aportes de Cliff Shaw. Este programa, presentado a mediados de los años 50, fue capaz de demostrar teoremas matemáticos, una hazaña de enorme valor simbólico y práctico. No se trataba simplemente de una máquina obedeciendo instrucciones de forma rígida, lo relevante era que lograba recorrer caminos lógicos para alcanzar conclusiones válidas. La noticia causó asombro porque insinuaba algo profundo. La resolución de ciertos problemas intelectuales podía ser emulada por procedimientos computacionales. Era como ver abrirse una puerta que hasta entonces parecía tapiada por la propia definición de lo humano. Aquello transformó la percepción de lo posible. Si una máquina podía demostrar teoremas, entonces quizá también podría diagnosticar enfermedades, traducir idiomas, jugar con maestría, planificar acciones o asistir en la toma de decisiones complejas. Más adelante, Newell y Simon ampliarían esta línea de trabajo con el General Problem Solver, un sistema diseñado para abordar problemas de manera más flexible, mostrando hasta qué punto los algoritmos podían convertirse en el corazón operativo de la inteligencia artificial. Ese hallazgo fue crucial. Detrás de muchas tareas inteligentes no había magia, sino estructuras, estrategias, búsquedas, representaciones y mecanismos de selección. La inteligencia observada desde esta perspectiva empezaba a parecer menos un relámpago misterioso y más una arquitectura de procesos interconectados. Sin embargo, la historia de la inteligencia artificial nunca ha sido una línea ascendente y limpia. Ha sido, más bien, una sucesión de impulsos grandiosos, avances admirables, decepciones inevitables y renacimientos inesperados. Durante sus primeras décadas, la disciplina generó expectativas extraordinarias. Se creyó, con una mezcla de entusiasmo y candor, que la inteligencia general artificial estaba a la vuelta de la esquina, pero la realidad resultó mucho más compleja. Aunque hubo éxitos importantes en juegos, resolución de problemas simbólicos y algunos primeros experimentos en lenguaje natural, las máquinas estaban todavía muy lejos de comprender el mundo con la flexibilidad, la intuición y la adaptabilidad de un ser humano. El abismo entre ejecutar una tarea concreta y desenvolverse con inteligencia general en contextos abiertos era mucho mayor de lo que se había supuesto. De esa brecha surgieron los llamados inviernos de la IA, períodos de desencanto en los que el financiamiento disminuyó, el entusiasmo académico se enfrió, y muchos consideraron que las promesas habían sido exageradas. La expresión no es casual. Como en un invierno real, parecía que el crecimiento se había detenido y que todo impulso vital quedaba suspendido bajo una superficie fría. Pero incluso en esos momentos de aparente quietud, la curiosidad humana siguió trabajando por debajo. Esa es una de las lecciones más profundas de esta historia. Cuando una idea nace de una pregunta genuina sobre los límites del conocimiento, puede retroceder, puede transformarse, puede pasar décadas en silencio, pero rara vez desaparece por completo. La IA sobrevivió a sus inviernos porque estaba alimentada por una inquietud demasiado poderosa para extinguirse. La década de 1980 trajo consigo una revitalización decisiva. El aumento en la capacidad de cómputo y la disponibilidad de más recursos permitió el desarrollo de los llamados sistemas expertos, programas diseñados para capturar y aplicar el conocimiento especializado de expertos humanos en campos concretos. En medicina, por ejemplo, algunos de estos sistemas podían asistir en diagnósticos al comparar síntomas con bases de conocimiento codificadas. En industrias técnicas, ayudaban a tomar decisiones siguiendo reglas complejas definidas por especialistas. Eran todavía sistemas limitados, incapaces de una comprensión profunda del contexto,
o de una verdadera autonomía conceptual, pero demostraron algo esencial. La inteligencia artificial podía salir del terreno puramente teórico y ofrecer valor real en escenarios prácticos. No era aún una mente artificial, pero sí una herramienta cada vez más sofisticada. Después llegaron los años 90 y los albores del siglo XXI, y con ellos una transformación silenciosa pero monumental. El paradigma comenzó a desplazarse. En lugar de programar de forma exhaustiva todas las reglas necesarias para cada tarea, los investigadores empezaron a centrarse en un enfoque más poderoso: permitir que las máquinas aprendieran a partir de los datos. Así se consolidó la era del aprendizaje automático. Esta transición fue, en muchos sentidos, una revolución epistemológica. La máquina dejaba de ser solo un ejecutor de reglas explícitas y comenzaba a convertirse en un sistema capaz de identificar regularidades, inferir patrones, ajustar modelos y hacer predicciones a partir de experiencias previas. El conocimiento, en cierto modo, ya no se imponía completamente desde fuera, también se inducía desde la observación. Ese cambio abrió un horizonte nuevo. La capacidad de detectar patrones invisibles para el ojo humano en grandes volúmenes de información convirtió a la IA en una herramienta de enorme poder. Desde la predicción de comportamientos hasta la clasificación de imágenes, desde el análisis financiero hasta la recomendación de contenidos, las máquinas comenzaron a mostrar habilidades cada vez más impresionantes. En esta etapa, las redes neuronales, inspiradas de manera muy general en ciertos principios del funcionamiento cerebral, adquirieron una relevancia creciente. Aunque no replican la mente humana ni deben confundirse con un cerebro biológico, sí representan una forma particularmente eficaz de procesar información compleja a través de capas sucesivas de transformación. La aparición y consolidación de las redes neuronales profundas marcó otro punto de inflexión. Gracias al aumento de la potencia computacional, a mejores métodos de entrenamiento y a la disponibilidad masiva de datos, estas arquitecturas empezaron a resolver con notable eficacia tareas que durante mucho tiempo habían parecido casi inalcanzables: reconocimiento de imágenes, síntesis y comprensión del lenguaje, detección de voz, traducción automática, conducción asistida, análisis médico y muchas otras aplicaciones que hoy se han infiltrado en la vida cotidiana con una naturalidad que a veces pasa desapercibida. Lo extraordinario de esta etapa no es solo la mejora técnica, sino la forma en que la IA dejó de ser un tema restringido a laboratorios y congresos para convertirse en una presencia concreta en bolsillos, hospitales, escuelas, empresas, plataformas de entretenimiento y sistemas de seguridad. Pero cada avance ha traído consigo una sombra proporcional. Cuanto más capaces se vuelven las máquinas de intervenir en procesos decisivos, más urgente resulta preguntarse quién responde por sus decisiones, cómo se auditan sus criterios y qué sesgos pueden amplificar. La posibilidad de que sistemas de IA influyan en diagnósticos médicos, procesos judiciales, selección de personal, vigilancia pública o decisiones de seguridad ha encendido debates intensos y necesarios sobre ética, responsabilidad, transparencia y poder. Una tecnología que aprende de datos históricos puede heredar prejuicios históricos. Un sistema opaco puede producir resultados eficaces sin ofrecer explicaciones comprensibles. Una herramienta extraordinariamente útil puede convertirse, en manos indebidas, en un mecanismo de control o exclusión. La historia de la IA no es solo la historia del progreso técnico, sino también la historia de nuestra madurez moral frente a lo que somos capaces de construir. Y junto a estas preguntas emerge otra, igual de decisiva: la del impacto humano. Cada salto en inteligencia artificial reaviva inquietudes sobre el empleo, la privacidad, la autonomía y el lugar del ser humano en un mundo cada vez más automatizado. Algunas tareas desaparecen, otras se transforman, muchas nuevas surgen, pero el ajuste nunca es neutral ni uniforme. Del mismo modo, la posibilidad de recopilar, analizar y predecir conductas a gran escala plantea desafíos inéditos para la intimidad y la libertad individual. Por eso, reflexionar sobre la IA no consiste únicamente en admirar su potencia, sino en comprender que toda herramienta poderosa reconfigura la sociedad que la adopta. Y esa reconfiguración no depende solo de la tecnología, sino de los valores con los que decidamos orientarla. Si algo recorre toda esta historia como un hilo invisible y persistente, es la curiosidad humana. Esa fuerza que empujó a los primeros pensadores a preguntarse si una máquina podría pensar, la misma que sostuvo a generaciones de científicos cuando los resultados no llegaban con la rapidez prometida. La misma que hoy impulsa investigaciones en aprendizaje profundo, robótica, modelos generativos y sistemas cada vez más complejos. La curiosidad no es un adorno del conocimiento,
Es su motor más antiguo. Gracias a ella cuestionamos lo dado, ensayamos caminos inciertos, fallamos, corregimos y volvemos a intentar. Sin curiosidad, no habría ciencia. Sin perseverancia, la curiosidad se apagaría en el primer obstáculo. La inteligencia artificial, quizá más que ningún otro campo, es el fruto de esa alianza entre asombro y disciplina. Desde los primeros intentos de imaginar artefactos pensantes hasta los sistemas sofisticados que hoy redactan, diagnostican, predicen, recomiendan y dialogan, la historia de la IA es también un retrato de la condición humana, de su deseo de comprenderse, de superar sus límites y de proyectar su inteligencia más allá de sí misma. Cuestionar, experimentar, aprender, rectificar, esa secuencia, tan profundamente humana, es la esencia de toda innovación duradera. El modo en que enfrentemos los retos éticos y técnicos del presente dependerá, en última instancia, de la calidad de nuestra propia curiosidad. No basta con preguntar qué puede hacer la tecnología, también debemos preguntarnos qué debería hacer, para quién, bajo qué principios y con qué consecuencias. Y entonces aparecen ellos, los pioneros. Los nombres que no solo imaginaron un porvenir distinto, sino que se atrevieron a ponerle estructura, lenguaje y método. Porque la inteligencia artificial no surgió por generación espontánea ni por un accidente feliz del progreso técnico. Surgió gracias a una constelación de visionarios que, en medio de un siglo convulso y brillante, se atrevieron a formular preguntas que parecían demasiado grandes para su tiempo. No se limitaron a especular con máquinas inteligentes, trazaron las bases teóricas y prácticas que harían posible esa exploración. Fueron sembradores de futuro. Entre ellos Alan Turing ocupa un lugar casi mítico, y no por casualidad. Matemático brillante, pensador radicalmente original y figura central en la historia de la computación moderna, Turing entendió algo decisivo. Antes de construir una máquina capaz de exhibir inteligencia, había que comprender qué significaba computar, procesar, decidir mediante reglas. Su célebre prueba, conocida como el test de Turing, propuso un criterio provocador. Si una máquina podía sostener una conversación de modo indistinguible del de un ser humano, ¿con qué legitimidad negaríamos su inteligencia? La potencia de esta propuesta no estaba únicamente en su diseño, sino en el desplazamiento filosófico que introducía. Turing apartaba la mirada de la esencia abstracta de la inteligencia para situarla en el terreno de la conducta observable. No preguntaba qué es la mente en sí, sino qué manifestaciones serían suficientes para atribuir inteligencia. Ese gesto fue revolucionario. En lugar de quedar atrapado en definiciones metafísicas imposibles de resolver, Turing abrió una vía operativa, concreta, fértil. Su trabajo en la década de 1930, incluida la formulación de la máquina de Turing como modelo abstracto de computación, fue una de las piedras angulares sobre las que descansaría toda la informática posterior. No solo imaginó una máquina, imaginó una forma de pensar los procedimientos, los algoritmos y la manipulación simbólica que cambiaría el mundo. Cada software moderno, cada sistema programable, cada arquitectura computacional le debe algo a aquella intuición primera, la de que el pensamiento formal podía mecanizarse. John McCarthy, por su parte, aportó no solo el nombre de la disciplina, sino una ambición conceptual de enorme alcance. Fue él quien acuñó el término inteligencia artificial en 1956 y quien sostuvo con claridad que los procesos del aprendizaje y la inteligencia podían describirse con la precisión suficiente como para construir máquinas capaces de simularlos. Nombrar un campo no es un gesto menor, es darle contorno, convocar una comunidad, crear una dirección. McCarthy entendió que para avanzar no bastaba con desarrollar máquinas útiles, hacía falta una visión que unificara esfuerzos dispersos y permitiera pensar la inteligencia como un objeto de estudio formal. Además, desarrolló Lisp, un lenguaje de programación que se convertiría durante décadas en una herramienta central para la investigación en IA, especialmente por su flexibilidad para trabajar con símbolos, estructuras recursivas y representación del conocimiento. Junto a ellos aparece Norbert Wiener, padre de la cibernética, cuya obra fue esencial para comprender la lógica del control, la retroalimentación y la autorregulación tanto en máquinas como en organismos vivos. Wiener tendió un puente formidable entre biología, ingeniería y teoría de sistemas. Su idea de que animales y máquinas podían analizarse bajo principios compartidos de comunicación y control transformó la manera de pensar la automatización y la adaptación. En el corazón de muchos sistemas inteligentes actuales late todavía esa noción de retroalimentación. Observar el entorno, corregir la acción, ajustar el comportamiento. Sin esa intuición,
sería mucho más difícil comprender cómo una máquina puede aproximarse a una forma de autonomía funcional. Herbert Simon y Allen Newell añadieron otra dimensión decisiva al campo al demostrar que el pensamiento podía modelarse como resolución de problemas. Su trabajo combinó psicología cognitiva y computación, uniendo dos mundos que hasta entonces a menudo transitaban por separado. Logic Theorist fue mucho más que un programa exitoso, fue una afirmación de principios. Sugería que al menos una parte de la inteligencia humana podía interpretarse como manipulación simbólica orientada por reglas y estrategias. Esta idea influiría de manera profunda en toda una era de la IA. No se trataba solo de programar máquinas competentes, sino de desentrañar los mecanismos del pensamiento mismo. Por eso su legado no pertenece exclusivamente a la informática, también forma parte de la historia de la psicología, la epistemología y la filosofía de la mente. En una línea igualmente influyente, Marvin Minsky desempeñó un papel crucial al defender una visión plural y estructurada de la inteligencia. Cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, Minsky fue uno de los grandes arquitectos intelectuales del campo. Su obra The Society of Mind propuso una idea extraordinariamente sugerente, que lo que llamamos inteligencia no es una sustancia única ni una chispa indivisible, sino el resultado de la interacción entre múltiples procesos simples. En lugar de imaginar una mente como una entidad compacta, Minsky la pensaba como una sociedad de agentes, de mecanismos cooperativos, de pequeñas funciones coordinadas. Esta visión anticipó debates y desarrollos posteriores que siguen vigentes: la inteligencia como emergente, la mente como sistema distribuido, la complejidad como fruto de la interacción entre unidades relativamente sencillas. La década de 1960 fue, bajo la influencia de todos estos pioneros, una era de efervescencia creativa. Programas que jugaban ajedrez, resolvían problemas matemáticos o abordaban tareas específicas comenzaron a demostrar que la frontera entre lo humano y lo maquínico era más permeable de lo que se creía. Había entusiasmo, inversión y una sensación compartida de que el futuro se estaba adelantando. Pero toda primera ola de optimismo suele enfrentarse tarde o temprano con la resistencia de la realidad. Los investigadores descubrieron que construir inteligencia generalizada era una tarea inmensamente más difícil que lograr desempeños puntuales en contextos cerrados. Lo que funciona en un tablero, con reglas claras y número limitado de variables, no necesariamente funciona en el caos ambiguo del mundo real. Y el mundo real, a diferencia de los experimentos controlados, está lleno de excepciones, contextos implícitos, ironías, dobles sentidos, incertidumbres y contradicciones. Esa constatación condujo a una etapa de desilusión. Sin embargo, incluso en ese retroceso aparente, las ideas de estos pioneros siguieron madurando. Muchas de las limitaciones que frenaron a la IA temprana no eran conceptuales, sino tecnológicas. Faltaban potencia de cálculo, volumen de datos, métodos de entrenamiento eficaces y marcos matemáticos más robustos. La intuición estaba viva, pero las herramientas aún no estaban a la altura del sueño. Y aún así, el impulso no se extinguió. La curiosidad humana, una vez más, se negó a rendirse. Cada fracaso parcial se convirtió en una lección, cada promesa no cumplida en un motivo para replantear supuestos y refinar métodos. Mirar la obra de estos visionarios hoy produce una extraña mezcla de admiración y vértigo. Muchas de sus ideas, que en su tiempo parecían audacias casi improbables, forman ahora parte de la textura cotidiana del mundo. Conversamos con asistentes virtuales, delegamos rutas a algoritmos, confiamos diagnósticos preliminares a sistemas computacionales, recibimos recomendaciones personalizadas y generamos contenido con herramientas que hace apenas unas décadas habrían parecido materia de ciencia ficción. Pero el verdadero legado de aquellos pioneros no reside solo en haber anticipado tecnologías concretas. Su legado más profundo quizás sea haber demostrado que la imaginación rigurosa cambia el curso de la historia, que pensar más allá de lo evidente no es un lujo, sino un deber de quienes aspiran a expandir las fronteras de lo posible. El desarrollo de la inteligencia artificial, por tanto, no puede reducirse a una secuencia de logros técnicos. Es también una prueba de la extraordinaria capacidad humana para formular preguntas imposibles y negarse a abandonarlas. Las contribuciones de estos pioneros no solo edificaron un nuevo dominio científico, también abrieron interrogantes filosóficos que siguen latiendo con fuerza. ¿Qué es realmente la inteligencia? ¿En qué consiste comprender? Si la creatividad puede formalizarse, si una máquina puede tener intención,
si pensar equivale a calcular o si hay en la experiencia humana algo irreductible al algoritmo, son preguntas que no pertenecen únicamente a ingenieros o científicos, nos pertenecen a todos, porque hablan de nuestra relación con las herramientas que construimos y al mismo tiempo de nuestra manera de entendernos como especie. Por eso la curiosidad humana aparece aquí como el hilo conductor de toda esta epopeya intelectual. Es el impulso que une a Turing, McCarthy, Wiener, Simon, Newell, Minsky y a tantos otros. No se trata únicamente de su genio individual, sino de esa disposición compartida a ir más allá de lo conocido, a desobedecer las fronteras de su época y a pensar con una libertad que no renuncia al rigor. Su herencia no vive solo en códigos, máquinas o publicaciones. Vive en una actitud ante el conocimiento, la valentía de preguntar sin garantía de respuesta inmediata, la disciplina de construir incluso cuando el resultado parece lejano y la convicción de que los límites de hoy son, muchas veces, apenas los umbrales de mañana. Y así, desde las primeras intuiciones teóricas hasta los primeros experimentos concretos, la inteligencia artificial comienza a abandonar el territorio de la promesa para adentrarse en el terreno de la prueba, del ensayo, del error y del descubrimiento verificable. Lo que hasta hace poco era una idea audaz empieza a buscar cuerpo, método y evidencia. La teoría está a punto de enfrentarse con la materia, el sueño con la práctica. Y es precisamente allí, en ese delicado paso del pensamiento a la ejecución, donde esta historia se vuelve todavía más fascinante. La inteligencia artificial comenzó a abandonar el territorio de las hipótesis brillantes para internarse, no sin tropiezos, en el áspero y fascinante terreno de la práctica a mediados del siglo XX. Fue una época de ebullición intelectual, un tiempo en que la computación dejaba de ser una curiosidad matemática para convertirse en una herramienta con potencial casi mítico. Sin embargo, ese tránsito de la teoría a la realidad no fue un ascenso limpio ni una marcha triunfal sin fisuras. Fue, más bien, una ruta de tanteos, intuiciones incompletas, errores fértiles y hallazgos que parecían pequeños en su momento, pero que más tarde revelarían su estatura histórica. Los primeros experimentos en inteligencia artificial no solo reflejaron la ambición de una generación de investigadores, sino una pulsión profundamente humana, la de reproducir en una máquina algo que hasta entonces parecía inseparable de la mente viva, del juicio, del aprendizaje, de la experiencia y hasta del error. En esos años iniciales, cada avance era una especie de desafío lanzado contra los límites de la época. Las máquinas eran lentas, costosas, voluminosas y extraordinariamente restringidas si se comparan con los estándares actuales. La memoria disponible era diminuta, la capacidad de procesamiento resultaba exasperantemente modesta y cada instrucción debía abrirse paso en un entorno técnico todavía incipiente. Pero a veces la historia de la innovación no depende de contar con herramientas perfectas, sino de tener preguntas lo bastante poderosas como para seguir adelante a pesar de la precariedad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La inteligencia artificial temprana fue hija de la escasez, sí, pero sobre todo fue hija de la imaginación disciplinada. Uno de los primeros gestos verdaderamente memorables de esta nueva aventura ocurrió en 1951, cuando Christopher Strachey desarrolló un programa capaz de jugar ajedrez en la computadora Ferranti Mark I en la Universidad de Manchester. A simple vista podría parecer un detalle menor, una anécdota técnica sin mayor peso, pero no lo fue. El ajedrez, desde hace siglos, había simbolizado una forma refinada de inteligencia, estrategia, anticipación, cálculo, sacrificio, visión a largo plazo. Que una máquina pudiera participar de ese territorio, aunque fuera a un nivel todavía rudimentario, implicaba mucho más que poner piezas en movimiento. Significaba que una computadora podía representar un estado del mundo, evaluar opciones y ejecutar una acción conforme a una lógica estructurada. Allí, en aquella partida elemental, se insinuaba ya una pregunta inmensa. Si una máquina puede jugar, ¿hasta dónde podría llegar si además aprende? Esa intuición era decisiva. El valor del trabajo de Strachey no se reducía al juego en sí, sino al precedente conceptual que establecía. Al construir un sistema capaz de operar bajo reglas complejas, introducía una idea que más tarde cobraría fuerza: la posibilidad de que los algoritmos no fueran meras secuencias rígidas de instrucciones, sino marcos capaces de mejorar, ajustarse y eventualmente aprender de sus propios resultados. Aunque aquellos primeros programas estaban lejos de la adaptabilidad sofisticada que hoy asociamos con el aprendizaje automático, en ellos ya latía la semilla de una aspiración mayor. El ajedrez no era solo un pasatiempo computacional, era un laboratorio del pensamiento. Poco después,
En 1956, la ya legendaria conferencia de Dartmouth amplificó esa promesa y la convirtió en programa intelectual. Allí se formuló, con una audacia asombrosa para la época, la posibilidad de que las máquinas pudieran simular cualquier aspecto del aprendizaje o de la inteligencia humana. Es difícil exagerar la magnitud de esa afirmación. En su núcleo estaba la convicción de que la mente, o al menos algunos de sus procesos fundamentales, podía descomponerse en operaciones analizables y reproducibles. Pero esa visión, por luminosa que resultara, estaba rodeada de desafíos inmensos. No bastaba con proclamar una idea, había que traducirla a sistemas concretos, a modelos funcionales, a arquitecturas operativas que resistieran la prueba del mundo. Aún así, Dartmouth fue decisiva porque reunió a algunas de las mentes más brillantes del momento: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon y otros pioneros que no solo compartieron hipótesis, sino que empezaron a tejer una red de colaboración intelectual sin la cual la historia posterior de la IA sería casi inconcebible. Shannon ya había revolucionado la teoría de la información, McCarthy aportaba claridad conceptual y una voluntad constructiva excepcional, Minsky abría horizontes sobre la arquitectura de la mente, Rochester ayudaba a vincular esos impulsos con la realidad técnica. Cuando figuras de ese calibre confluyen en una misma mesa, lo que nace no es solo una disciplina, nace una visión del porvenir. En ese clima de exploración surgió también uno de los instrumentos más influyentes de la investigación temprana, Lisp, desarrollado por John McCarthy a finales de los años 50. No fue simplemente un lenguaje de programación más, fue, durante mucho tiempo, el idioma natural de la inteligencia artificial. Su estructura flexible, su capacidad para manipular símbolos y listas, su elegancia para representar operaciones recursivas y su afinidad con problemas de razonamiento lo convirtieron en una herramienta casi perfecta para una disciplina que necesitaba trabajar no solo con números, sino con representaciones abstractas del conocimiento. Lisp permitió a los investigadores modelar procesos mentales, crear sistemas de inferencia y experimentar con estructuras que habrían sido mucho más difíciles de implementar en otros entornos. En cierta forma, dio a la IA temprana una gramática propia. Mientras tanto, otro frente de investigación trataba de emular una faceta distinta de la inteligencia: la capacidad de aprender a reconocer patrones. A finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, surgieron los primeros experimentos en redes neuronales, inspirados de manera muy general en el modo en que el cerebro procesa información. El perceptrón de Frank Rosenblatt se convirtió en uno de los intentos más emblemáticos de aquella etapa. Su importancia histórica no radica únicamente en lo que logró, sino en lo que se atrevió a proponer. El perceptrón podía aprender a clasificar patrones simples, una hazaña prometedora para su tiempo. Esto abrió la posibilidad de que una máquina no solo siguiera reglas, sino que ajustara internamente su comportamiento a partir de ejemplos, algo que acercaba la computación a un modelo más orgánico, más adaptativo, más cercano al aprendizaje. No obstante, la historia de las ideas revolucionarias rara vez avanza sin resistencia. El perceptrón mostraba potencial, pero también limitaciones severas. No podía resolver problemas cuya estructura exigía múltiples niveles de representación, y esa debilidad fue interpretada por muchos como una señal de que las redes neuronales estaban lejos de ofrecer una ruta viable. El campo entró entonces en un periodo de estancamiento que duraría años. Lo interesante, visto con perspectiva, es que incluso ese aparente fracaso terminó siendo fértil. Las limitaciones del perceptrón obligaron a la comunidad científica a afinar preguntas, a comprender mejor la naturaleza de los problemas y a esperar el momento en que la teoría, los datos y la potencia computacional pudieran ponerse finalmente a la altura del sueño. La historia de la IA está llena de estos momentos en los que una puerta se cierra solo para obligarnos a construir una entrada mejor. En paralelo, el ámbito de la lógica y el razonamiento automatizado avanzaba con una fuerza extraordinaria. Programas como Logic to Aorist y General Problem Solver, desarrollados por Allen Newell y Herbert A. Simon, demostraron que una computadora podía resolver problemas complejos y realizar deducciones siguiendo reglas, heurísticas y estrategias de búsqueda. Aquí la inteligencia artificial adoptaba otra forma, menos parecida al aprendizaje biológico y más cercana al razonamiento formal. El conocimiento se representaba mediante símbolos, estructuras lógicas y procedimientos explícitos. Esta corriente, que más tarde sería conocida como IA simbólica, dominó una parte crucial del desarrollo inicial del campo. Su apuesta era clara:
Si se lograba representar el mundo adecuadamente y definir reglas de inferencia robustas, entonces una máquina podría pensar operando sobre esas representaciones. Este enfoque tuvo una potencia enorme. Permitió formalizar problemas, diseñar sistemas de planificación y abrir una reflexión muy profunda sobre la relación entre inteligencia y manipulación simbólica. De hecho, buena parte del debate sobre si pensar equivale o no a procesar símbolos nace de estos experimentos. En ellos se respiraba una confianza singular, la de que las operaciones mentales podían descomponerse, modelarse y reproducirse. Aunque con el tiempo se haría evidente que muchas dimensiones de la inteligencia humana, intuición contextual, sentido común, percepción encarnada, ambigüedad lingüística, resultaban mucho más difíciles de capturar de lo previsto, la contribución de la IA simbólica fue inmensa. Dio lenguaje, estructura y ambición a una disciplina que todavía estaba aprendiendo a reconocerse a sí misma. Sin embargo, al llegar la década de 1970, la realidad comenzó a imponer un tono más sobrio. Muchos proyectos encontraron límites que no podían sortear fácilmente. Los problemas que parecían manejables en entornos cerrados se volvían caóticos al trasladarse al mundo real. Las computadoras seguían siendo demasiado limitadas para sostener ciertas aspiraciones, y la complejidad de la inteligencia resultó muchísimo más esquiva de lo que los primeros entusiastas habían supuesto. Aquello condujo a una crisis de expectativas y financiamiento, el periodo que hoy conocemos como el invierno de la IA. Pero conviene no leer esa etapa únicamente como un fracaso. También fue una fase de depuración intelectual. La disciplina tuvo que desprenderse de ingenuidades, reconocer sus límites y aprender a distinguir entre promesa y posibilidad inmediata. A veces, la madurez de un campo comienza justo cuando descubre todo lo que todavía no entiende. Y aún así, ni siquiera el invierno logró apagar el impulso central. La curiosidad humana siguió trabajando bajo la superficie. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, el interés renació con la aparición de los sistemas expertos, una de las formas más concretas y exitosas de aplicar la inteligencia artificial en dominios específicos. Estos sistemas se construían a partir de reglas y conocimiento proporcionado por especialistas humanos y podían ofrecer respuestas notables en tareas delimitadas, como el diagnóstico médico, la interpretación de datos geológicos o la asesoría financiera. Lo fascinante aquí era que la IA dejaba de ser solo una aspiración filosófica o un experimento de laboratorio para comenzar a resolver problemas reales con utilidad tangible. Los sistemas expertos demostraron que, incluso sin alcanzar una inteligencia general semejante a la humana, una máquina podía convertirse en una aliada formidable en contextos concretos. Al combinar el saber acumulado de expertos con la velocidad y consistencia del procesamiento computacional, ofrecían soluciones rápidas, replicables y a menudo muy eficaces. En cierto modo, representaban una victoria pragmática. No resolvían el misterio completo de la inteligencia, pero sí confirmaban que era posible capturar fragmentos valiosos del razonamiento humano y convertirlos en herramientas útiles. Y eso bastó para devolver impulso y legitimidad a la investigación. Si se observa en perspectiva, los primeros experimentos en inteligencia artificial componen una escena profundamente humana. En ellos conviven la audacia y la limitación, la lucidez y el error, la euforia y la decepción. Cada avance, incluso el que luego parecería insuficiente, amplió un poco más el mapa de lo posible. Cada fallo, lejos de ser un desecho, se convirtió en una lección incorporada al cuerpo vivo de la disciplina. Así se construye la verdadera innovación, no como una sucesión de victorias puras, sino como una conversación continua entre lo que imaginamos y lo que la realidad nos permite comprobar. Por eso la historia de la inteligencia artificial es, en último término, una historia de exploración, desde un programa rudimentario de ajedrez hasta los sistemas expertos que empezaron a transformar profesiones enteras. Cada paso fue impulsado por una pregunta recurrente: ¿cómo replicar, aunque sea parcialmente, la inteligencia humana en una máquina? Esa pregunta no solo movió laboratorios, movió visiones del mundo. Porque en el intento de construir sistemas inteligentes, la humanidad no ha hecho otra cosa que examinarse a sí misma, sus métodos para decidir, para aprender, para razonar, para anticipar y para corregirse. Y es precisamente en ese punto cuando la disciplina ya ha probado distintos caminos y ha cosechado tanto avances como cicatrices, donde emerge una revolución que cambiará para siempre el panorama. Una revolución silenciosa al principio, pero devastadoramente profunda en sus consecuencias, la del aprendizaje automático. Si los primeros sistemas aspiraban a capturar la inteligencia mediante reglas explícitas,
ahora comienza a imponerse una idea distinta y mucho más poderosa, que las máquinas pueden aprender directamente de los datos, descubrir patrones por sí mismas y mejorar su desempeño sin necesidad de ser programadas al detalle para cada tarea. Ese cambio de enfoque alterará no solo la ingeniería de la inteligencia artificial, sino también nuestra manera de comprender el conocimiento computacional. El aprendizaje automático es, sin exagerar, uno de los puntos de inflexión más decisivos en toda la evolución de la IA. Gracias a él, las máquinas dejaron de depender exclusivamente de instrucciones exhaustivas y comenzaron a extraer regularidades de la experiencia, del mismo modo en que un ser humano no memoriza todas las posibilidades de la realidad, sino que aprende a reconocer estructuras, tendencias y señales. Este giro expandió de manera extraordinaria las capacidades de la computación y transformó nuestra relación con la tecnología. De pronto los sistemas ya no solo ejecutaban, interpretaban, ya no solo seguían rutas trazadas, empezaban a inferir caminos. Las raíces de esta revolución se remontan a la década de 1950, cuando pioneros como Arthur Samuel comenzaron a explorar la idea de que una máquina podía mejorar a partir de la experiencia acumulada. Su trabajo con programas de juego, particularmente en damas, suele citarse como uno de los primeros ejemplos emblemáticos de aprendizaje automático. Lo importante no era solo que la máquina jugara, sino que cada partida podía convertirse en una fuente de ajuste, refinamiento y mejora. Allí aparecía por primera vez, de forma nítida, una intuición que hoy resulta central: la experiencia como dato, el dato como entrenamiento y el entrenamiento como vehículo de optimización. La máquina empezaba a dejar de ser una obediente repetidora de reglas para convertirse en una aprendiz incansable. Sin embargo, aquel fue apenas el umbral. Durante décadas, el desarrollo del aprendizaje automático dependió de avances paralelos en matemáticas, estadística, teoría de la optimización y capacidad computacional. Hacían falta marcos formales para modelar la incertidumbre, algoritmos capaces de generalizar a partir de ejemplos y sistemas suficientemente robustos para procesar volúmenes crecientes de información. Con el avance de la digitalización y el crecimiento explosivo de Internet, comenzó a producirse una abundancia de datos sin precedentes. Ese flujo masivo de información se convirtió en el combustible que los algoritmos necesitaban. La era digital no solo cambió cómo nos comunicamos o almacenamos conocimiento, cambió también la materia prima con la que las máquinas podían aprender. En ese contexto florecieron técnicas como los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial y más adelante las redes neuronales modernas. Cada una aportó maneras distintas de abordar el aprendizaje. Algunas priorizaban la interpretabilidad, otras la separación óptima entre categorías, otras la capacidad de capturar relaciones complejas y no lineales. Lo esencial era que la máquina ya no dependía exclusivamente de que un programador anticipara cada caso posible. Podía construir modelos a partir de ejemplos y ajustar sus parámetros en función del rendimiento. La inteligencia en esta nueva etapa se volvía menos artesanal y más estadística, menos explícita y más inferencial. Una de las contribuciones más importantes en este proceso fue el perfeccionamiento de los algoritmos de retropropagación en la década de 1980. Gracias a este enfoque, las redes neuronales pudieron ajustar sus pesos internos con mucha mayor eficacia, corrigiendo errores capa por capa y mejorando su rendimiento en tareas complejas. Este avance fue crucial porque reactivó una línea de investigación que durante años había parecido limitada. De pronto, problemas que antes resultaban intratables empezaban a mostrar signos de resolución. Reconocimiento de patrones, clasificación de señales, análisis visual, procesamiento del lenguaje, todos esos territorios comenzaron a abrirse con una nueva potencia. A medida que estos métodos se consolidaron, se multiplicaron también las aplicaciones posibles. La inteligencia artificial empezó a desplegarse en áreas tan diversas como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas de recomendación, el análisis biomédico, la predicción de riesgos, la detección de fraudes y la automatización industrial. Lo que alguna vez fue una promesa restringida a círculos académicos empezó a convertirse en infraestructura invisible del mundo moderno. Y entonces, con la explosión del Big Data en la última década, la revolución se aceleró de manera vertiginosa. La capacidad de recopilar, almacenar y procesar cantidades colosales de información permitió entrenar modelos con niveles de precisión impensables para generaciones anteriores. La inteligencia artificial entraba así en una nueva era, una en la que ya no bastaba con admirar sus logros, había que prepararse para comprender su velocidad, su alcance y sus consecuencias. Porque cuando una tecnología aprende a partir del mundo,
también empieza a reflejarlo, a interpretarlo y, en cierta medida, a reconfigurarlo. Y en ese momento la historia deja de ser solo técnica para volverse humana una vez más, con toda su complejidad, su promesa y su vértigo. Estos modelos, nutridos por cantidades colosales de datos, han comenzado a ejecutar tareas que durante mucho tiempo parecieron reservadas al intelecto humano. No se limitan a obedecer instrucciones, detectan regularidades, anticipan preferencias, infieren comportamientos probables y adaptan sus respuestas con una precisión cada vez más sorprendente. Basta observar los sistemas de recomendación que operan en plataformas de contenido y comercio digital para comprender hasta qué punto el aprendizaje automático ha transformado la experiencia cotidiana. Cuando una persona recibe una sugerencia de película que coincide con su estado de ánimo o encuentra un producto que parece responder con exactitud a una necesidad apenas formulada, no está presenciando un simple truco comercial, sino la manifestación de una lógica más profunda, la capacidad de las máquinas para modelar patrones humanos a partir del rastro que dejamos en los datos. Esa personalización, además de mejorar la satisfacción del usuario, redefine la relación entre tecnología, consumo y deseo, porque convierte cada interacción en una nueva fuente de conocimiento para el sistema. Pero toda potencia trae consigo una exigencia de vigilancia. El aprendizaje automático, por brillante que resulte, no está libre de sombras. Su eficacia depende de la calidad del material con el que aprende, y aquí emerge uno de sus desafíos más delicados. Un modelo entrenado con datos incompletos, sesgados o inexactos no solo cometerá errores, puede amplificar injusticias ya existentes y revestirlas con una apariencia de objetividad técnica. Ese es uno de los riesgos más inquietantes del presente. Cuando un sistema absorbe prejuicios históricos incrustados en los datos, esos prejuicios no desaparecen al pasar por un algoritmo. Al contrario, pueden consolidarse, automatizarse y reproducirse a gran escala. Por eso la ética del aprendizaje automático ha dejado de ser una cuestión periférica para convertirse en una urgencia central. No basta con construir sistemas eficaces, es imprescindible construir sistemas justos, auditables y conscientes del impacto real de sus decisiones. La transparencia, en este sentido, se ha convertido en una de las grandes batallas intelectuales y prácticas de la inteligencia artificial contemporánea. Muchos modelos, especialmente los más complejos, funcionan como cajas negras. Producen resultados admirables, pero los caminos internos que recorren para llegar a ellos resultan difíciles de interpretar incluso para sus propios creadores. Esa opacidad puede tolerarse en ciertos contextos de bajo riesgo, pero se vuelve profundamente problemática cuando las decisiones afectan la vida de las personas, en selección de personal, acceso a crédito, diagnóstico médico, vigilancia o sistemas de justicia. La simple eficacia ya no basta. Una sociedad madura no puede conformarse con que una máquina acierte. Necesita entender por qué decide lo que decide, bajo qué criterios y con qué márgenes de error. La confianza tecnológica no se sostiene solo con buenos resultados. También necesita explicabilidad, responsabilidad y mecanismos claros de revisión. A partir de ahí surge una pregunta todavía más fascinante. Si la inteligencia humana se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad de aprender, adaptarse y explorar más allá de lo conocido, ¿sería posible diseñar sistemas que imiten no solo nuestra capacidad de resolver problemas, sino también nuestra curiosidad? Esta idea, que durante mucho tiempo habría sonado extravagante, se ha convertido en una línea de investigación cada vez más sugestiva. Algunos trabajos recientes sugieren que dotar a las máquinas de mecanismos análogos a la curiosidad puede mejorar su aprendizaje, impulsándolas a explorar escenarios nuevos, a buscar información no obvia, y a salir de la simple repetición de patrones ya conocidos. La idea es tan poderosa como reveladora. Una máquina curiosa no se limita a explotar lo que ya sabe, sino que empieza a investigar lo que aún ignora. En otras palabras, comienza a comportarse menos como un archivista perfecto y más como un explorador. Ese horizonte abre posibilidades extraordinarias. Un sistema capaz de orientarse por incentivos de exploración podría descubrir soluciones novedosas, desenvolverse mejor en entornos inciertos y desarrollar estrategias más robustas frente a problemas abiertos. En el fondo, esta aspiración vuelve a colocar a la curiosidad humana en el centro de todo el proyecto de la inteligencia artificial, porque incluso cuando intentamos construir máquinas capaces de aprender, seguimos inspirándonos en los rasgos que más admiramos de nuestra propia mente, la capacidad de sorprenderse, de formular hipótesis, de probar caminos inesperados y de avanzar hacia lo desconocido no solo por utilidad,
sino por impulso de descubrimiento. El futuro del aprendizaje automático, visto desde esta perspectiva, no solo es prometedor, es profundamente transformador. La integración de técnicas cada vez más refinadas de aprendizaje profundo, la aparición de algoritmos más eficientes y la expansión continua de la capacidad computacional están revolucionando sectores enteros. En medicina, por ejemplo, la IA ya no solo ayuda a organizar datos clínicos, empieza a detectar patrones invisibles en imágenes diagnósticas, a predecir riesgos, a sugerir tratamientos personalizados y a complementar el juicio médico con una velocidad analítica impresionante. En educación, los sistemas adaptativos prometen ajustar contenidos, ritmos y estrategias según las necesidades de cada estudiante, rompiendo con modelos uniformes que tantas veces dejan atrás a quienes aprenden de otra manera. En ambos casos, la promesa es la misma: una inteligencia artificial que no sustituya sin más, sino que amplifique las capacidades humanas allí donde el análisis masivo de información puede marcar una diferencia real. El aprendizaje automático ha alterado de forma irreversible nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Ha abierto la posibilidad de un futuro en el que las máquinas no solo ejecutan instrucciones, sino que interpretan contextos, reconocen señales ambiguas y responden con una sofisticación antes impensable. Y sin embargo, esa misma sofisticación nos conduce a una fuente de inspiración todavía más profunda: el cerebro humano. Porque detrás de muchos de los avances más impresionantes de la IA moderna se encuentra un intento persistente de aprender de la biología, de observar la arquitectura de la mente natural y de traducir, aunque sea de manera simplificada, algunos de sus principios a sistemas artificiales. En el cerebro humano, miles de millones de neuronas se comunican a través de conexiones llamadas sinapsis, formando una trama dinámica y deslumbrante que permite percibir, recordar, imaginar, decidir y sentir. No se trata de un mecanismo lineal, sino de una red inmensamente compleja donde la información se distribuye, se transforma y se integra de formas que aún no comprendemos del todo. La idea de replicar, al menos en parte, esta lógica en una máquina comenzó a tomar forma en la década de 1940, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron modelos matemáticos que intentaban representar de qué manera las neuronas podían interactuar. Aquella intuición fue decisiva, no porque copiara con fidelidad el cerebro, cosa que todavía está muy lejos de lograrse, sino porque ofrecía una metáfora operativa extraordinariamente fecunda. La inteligencia podía emerger de la interacción entre unidades simples conectadas entre sí. Así nacieron las redes neuronales artificiales, una de las ideas más poderosas de toda la inteligencia artificial moderna. Su estructura básica es elegante en su sencillez y formidable en sus consecuencias. Una primera capa recibe los datos de entrada. Varias capas intermedias, conocidas como capas ocultas, transforman esa información a través de funciones matemáticas. Y una capa final produce una salida, una clasificación, una predicción, una decisión. A primera vista parece una secuencia simple, pero la magia reside en la acumulación de transformaciones. Cada capa extrae rasgos, reorganiza señales, amplifica unas relaciones y atenúa otras. Lo que empieza como una colección de números dispersos puede terminar convertido en el reconocimiento de un rostro, la interpretación de una frase o la detección de una anomalía médica. El verdadero corazón de estas redes está en el entrenamiento. A medida que reciben ejemplos, ajustan internamente sus conexiones para reducir errores y mejorar su rendimiento. Ese proceso, basado en algoritmos de optimización, permite que la red aprenda sin necesidad de que cada regla le sea especificada manualmente. Aquí radica una de las grandes diferencias respecto de enfoques anteriores. En lugar de depender solo de instrucciones explícitas, la red construye internamente una representación funcional del problema a partir de los datos. No comprende como comprende un ser humano, no posee conciencia ni intención, pero sí logra una forma de adaptación estadística extraordinariamente eficaz. Y esa eficacia ha sido una de las fuerzas más transformadoras de las últimas décadas. El ascenso de las redes neuronales estuvo íntimamente ligado a dos fenómenos decisivos: la abundancia de datos y la mejora del hardware. El auge de Internet convirtió la producción de información en un fenómeno exponencial. Cada imagen subida, cada texto publicado, cada interacción digital, cada registro sensorial o transacción dejó huellas que podían alimentar modelos de una complejidad sin precedentes. Al mismo tiempo, el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico, capaces de realizar enormes cantidades de operaciones en paralelo, permitió entrenar redes mucho más profundas en tiempos razonables. Esta combinación dio origen a lo que hoy llamamos aprendizaje profundo,
una etapa en la que las redes neuronales comenzaron a superar ampliamente a métodos tradicionales en determinadas tareas, desde el reconocimiento visual hasta el procesamiento del lenguaje. Una de las capacidades más fascinantes de estas redes es su facultad de generalizar. Esto significa que, una vez entrenadas con suficientes ejemplos, pueden identificar patrones en casos que nunca han visto antes. Una red entrenada con miles de imágenes de un objeto determinado puede reconocer ese objeto en nuevas fotografías tomadas desde ángulos distintos, con luces diferentes, fondos complejos o variaciones imprevistas. Esta propiedad es esencial en la práctica, porque el mundo real rara vez se presenta en condiciones ideales. Todo cambia: los contextos, las formas, los acentos, las perspectivas, el ruido, la ambigüedad. Que una máquina pueda operar en medio de esa variabilidad es parte de lo que vuelve tan valiosas a las redes neuronales. Sin embargo, cuanto más admirables se vuelven sus resultados, más apremiante se hace una inquietud: la interpretabilidad. Muchas veces, el proceso que conduce a una red neuronal a una conclusión permanece oculto tras millones o incluso miles de millones de parámetros. Sabemos que el sistema acierta, pero no siempre podemos explicar con claridad por qué. Y esa opacidad, una vez más, se vuelve delicada en sectores donde la justificación es tan importante como el resultado. En medicina no basta con sugerir un diagnóstico correcto, hace falta comprender qué evidencias lo sostienen. En justicia o en evaluación de riesgos sociales, una respuesta algorítmica sin explicación puede convertirse en una forma tecnificada de arbitrariedad. Por eso, una parte crucial de la investigación actual se orienta a desarrollar métodos que vuelvan estos sistemas más transparentes, interpretables y sometidos a escrutinio humano. A esta dificultad se suma la cuestión del sesgo, una herida persistente en toda tecnología entrenada con datos del mundo real. Si una red neuronal aprende a partir de conjuntos de información que contienen prejuicios raciales, sociales, de género o económicos, existe un peligro real de que reproduzca e incluso fortalezca esas desigualdades. El algoritmo no inventa necesariamente el prejuicio. Lo hereda, lo optimiza y en ocasiones lo disfraza de neutralidad. De ahí que el trabajo de científicos, desarrolladores y responsables políticos no pueda limitarse a hacer modelos más potentes. También deben hacerlos más responsables. Mitigar riesgos, auditar resultados, diversificar datos, establecer marcos éticos y mantener supervisión humana no son obstáculos al progreso. Son condiciones indispensables para que ese progreso merezca tal nombre. Y aun con todos esos desafíos, las redes neuronales siguen siendo una de las herramientas más poderosas y sugerentes de nuestro tiempo. En el ámbito creativo, por ejemplo, han abierto territorios insospechados. Hoy pueden generar imágenes, componer música, transformar estilos visuales, asistir en escritura y explorar formas híbridas de producción artística donde la sensibilidad humana dialoga con capacidades generativas artificiales. No se trata simplemente de automatizar el arte, como a veces se plantea de forma simplista, sino de abrir un nuevo espacio de colaboración, tensión y experimentación. Allí donde antes el acto creativo parecía inseparable de la mano o de la mente individual, ahora aparece un interlocutor no humano que no siente ni sueña, pero que sí combina, interpreta y produce variaciones con una velocidad y una amplitud asombrosas. Esto obliga a replantear qué entendemos por autoría, originalidad e inspiración. El porvenir de las redes neuronales se perfila todavía más amplio. Nuevas arquitecturas y enfoques especializados han demostrado que no todas las tareas exigen la misma estructura. Las redes convolucionales transformaron el análisis de imágenes al aprovechar regularidades espaciales con enorme eficacia. Las redes recurrentes, durante un tiempo fundamentales para secuencias y texto, exploraron cómo modelar dependencias temporales. Más adelante surgirían enfoques todavía más potentes para lenguaje, visión y multimodalidad, cada uno ampliando el repertorio de lo que una máquina puede procesar y generar. Lo importante aquí no es memorizar una lista de técnicas, sino comprender la idea de fondo. La inteligencia artificial avanza porque no deja de experimentar con formas nuevas de representar el mundo y de aprender a partir de él. En el núcleo de todo este desarrollo permanece la curiosidad humana. Esa misma curiosidad que llevó a observar el cerebro con asombro, a preguntarse cómo surge la inteligencia de una red biológica y a intentar trasladar, aunque fuera de manera parcial, esa lógica a sistemas artificiales. La pasión por comprender cómo pensamos, cómo percibimos y cómo aprendemos ha impulsado una de las aventuras científicas más ambiciosas de la historia reciente. Y es importante recordarlo.
No estamos ante una tecnología que apareció de la nada, sino ante el resultado acumulado de generaciones de personas empeñadas en descifrar uno de los mayores enigmas del universo conocido, la mente. A medida que la inteligencia artificial avanza, el gran desafío no consiste solo en hacerla más poderosa, sino en orientarla de modo que beneficie realmente a la sociedad. La capacidad de las redes neuronales para aprender, adaptarse y transformar sectores enteros es inmensa. Puede mejorar diagnósticos, optimizar recursos, expandir oportunidades educativas, acelerar descubrimientos científicos y asistir en la resolución de problemas complejos. Pero para que ese potencial se convierta en un bien colectivo, debe ir acompañado de criterio, regulación, responsabilidad y una conciencia ética capaz de anticipar consecuencias, no solo celebrar posibilidades. La curiosidad humana, cuando se combina con pensamiento crítico, puede guiarnos en ese camino. No una curiosidad ciega, fascinada únicamente por lo novedoso, sino una curiosidad madura, consciente de que cada herramienta poderosa exige también prudencia, visión moral y compromiso con el bien común. Solo así la inteligencia artificial podrá consolidarse como un verdadero aliado en la búsqueda de soluciones para los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y entonces el escenario se expande todavía más, porque si las redes neuronales y el aprendizaje automático representan una revolución en la manera de procesar información, el auge del Big Data revela el entorno gigantesco en el que esa revolución se vuelve posible. La explosión de datos, impulsada por la digitalización de casi todos los aspectos de la vida moderna, no es simplemente una acumulación de información. Es el nuevo paisaje donde la inteligencia artificial aprende, se entrena, se corrige y crece. Allí, en ese océano de huellas digitales, comienza el siguiente gran capítulo. Desde las redes sociales hasta los dispositivos móviles, desde los sensores industriales hasta los relojes inteligentes que acompañan el pulso cotidiano de millones de personas, la humanidad produce cada día una cantidad casi inconcebible de datos. Cada clic, cada búsqueda, cada fotografía, cada trayecto registrado por GPS, cada compra, cada interacción digital deja una huella. Vivimos en una época en la que la información ya no se acumula gota a gota, sino en cataratas incesantes. A comienzos de esta década, las estimaciones globales ya hablaban de decenas de zettabytes generados en el mundo, una cifra tan desmesurada que desafía la intuición ordinaria. Pero lo verdaderamente decisivo no es solo el volumen, sino la diversidad de ese océano informativo: textos, imágenes, audios, videos, señales biométricas, registros médicos, secuencias genómicas, datos financieros, sensores urbanos, hábitos de consumo, patrones de movilidad. Nunca antes la especie humana había producido un retrato tan vasto y fragmentado de sí misma. Ese inmenso caudal constituye el territorio natural del Big Data, un fenómeno que no debe entenderse únicamente como abundancia de información, sino como una nueva condición histórica del conocimiento, porque cuando los datos alcanzan tal escala, dejan de ser meros registros para convertirse en materia prima de una inteligencia distinta. Los algoritmos de aprendizaje automático necesitan grandes conjuntos de datos para entrenarse, ajustar sus parámetros y refinar su capacidad de predicción. Cuanto más amplio, variado y bien estructurado es el conjunto de información, mayores son las posibilidades de que el sistema reconozca patrones sutiles, anticipe comportamientos y reduzca su margen de error. En ese sentido, el Big Data ha actuado como un fertilizante de la inteligencia artificial. Ha hecho posible que las máquinas aprendan de una manera que, sin ser humana, guarda un parentesco funcional con ciertos procesos de experiencia y ajuste. La diferencia, por supuesto, es la escala. Allí donde una persona aprende con años de observación, una máquina puede procesar millones de ejemplos en lapsos que hace unas décadas habrían parecido milagrosos. Sin embargo, toda promesa técnica de esta magnitud arrastra consigo una zona de inquietud. La llegada del Big Data no solo ha expandido las capacidades de análisis, sino también los dilemas éticos de nuestra época. La recolección masiva de datos personales ha abierto un debate profundo sobre quién recopila esa información, con qué fines, bajo qué consentimiento, durante cuánto tiempo y con qué mecanismos de protección. La cuestión ya no es meramente tecnológica, es política, moral y civilizatoria. En el fondo estamos discutiendo qué significa la privacidad en un mundo donde casi toda actividad deja un rastro procesable. Las empresas y las instituciones no solo deben actuar dentro del marco regulatorio, sino entender que la confianza pública se construye con transparencia, límites claros y responsabilidad sostenida. Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa nacieron precisamente de esa necesidad de poner freno a una lógica extractiva que, de no ser regulada,
corre el riesgo de convertir la vida humana en un recurso explotable hasta el último detalle. El problema se vuelve todavía más delicado cuando recordamos que los datos no son neutros. Pueden contener errores, lagunas, distorsiones y prejuicios heredados de la sociedad que los produce. Un sistema alimentado con datos sesgados no aprende una verdad pura, aprende una versión parcial del mundo, y esa parcialidad puede transformarse en decisiones injustas con apariencia de precisión matemática. Así, el Big Data no solo multiplica el poder del análisis, también puede multiplicar el alcance del daño si no se gestiona con rigor. Una recomendación injusta, una clasificación errónea, una priorización sesgada o una evaluación discriminatoria pueden afectar trayectorias laborales, acceso a servicios, oportunidades educativas o diagnósticos médicos. Cuando el prejuicio se automatiza, adquiere una eficacia especialmente peligrosa, y aún así sería mezquino ignorar todo lo que el Big Data ha permitido conquistar. En medicina, por ejemplo, el análisis de grandes conjuntos de datos ha impulsado avances admirables. La integración de historiales clínicos, imágenes médicas, datos poblacionales y secuencias genómicas ha abierto la puerta a una medicina más precisa, más preventiva y más personalizada. Ya no se trata solo de tratar enfermedades una vez declaradas, sino de identificar factores de riesgo, detectar anomalías de forma temprana y diseñar terapias adaptadas a características específicas del paciente. El estudio masivo de datos genéticos, por ejemplo, ha transformado la comprensión de muchas patologías complejas, permitiendo tratamientos más ajustados y estrategias terapéuticas más eficaces. Allí donde antes predominaba una medicina relativamente uniforme, hoy comienza a emerger una medicina de precisión que reconoce la singularidad biológica de cada cuerpo. En el ámbito empresarial, el impacto ha sido igualmente profundo. Las organizaciones utilizan el Big Data para optimizar cadenas de suministro, anticipar tendencias de mercado, comprender mejor el comportamiento del consumidor y diseñar estrategias con una precisión antes inimaginable. Cada dato correctamente interpretado puede convertirse en una ventaja competitiva. Las empresas que dominan la analítica de datos no solo reaccionan más rápido, pueden anticiparse, detectan cambios de hábitos, segmentan audiencias con mayor finura, reducen desperdicios, mejoran procesos y convierten la incertidumbre en una oportunidad de maniobra. Pero esta ventaja también recibe el poder económico. En la economía contemporánea, quien mejor comprende los datos comprende mejor el mundo en movimiento. La educación tampoco ha permanecido ajena a esta transformación. Las plataformas de aprendizaje digital utilizan modelos analíticos para adaptar contenidos, ritmos y secuencias didácticas a las necesidades de cada estudiante. Esto permite detectar dificultades antes de que se conviertan en barreras graves, identificar brechas de conocimiento y ofrecer rutas de aprendizaje más personalizadas. La promesa aquí es profundamente humanista: que la tecnología ayude a que cada estudiante encuentre un camino más acorde con su ritmo y sus fortalezas. Pero también aquí conviene actuar con cautela, porque educar no es únicamente optimizar resultados. La formación humana exige sensibilidad, contexto, acompañamiento y una comprensión de la persona que ningún conjunto de datos agota por completo. A medida que el Big Data sigue expandiéndose, surgen nuevos desafíos que no pueden minimizarse. Uno de los más importantes es la calidad de los datos. Tener enormes volúmenes de información no garantiza por sí mismo mejores decisiones. Si los datos son imprecisos, irrelevantes, desactualizados o mal estructurados, el sistema puede generar resultados engañosos con una apariencia de autoridad casi incuestionable. Por eso la limpieza, validación y gobernanza de datos se han convertido en tareas críticas. En muchos proyectos, el verdadero trabajo no está en construir el algoritmo, sino en preparar el terreno sobre el que ese algoritmo deberá operar. La calidad de la inteligencia artificial depende en gran medida de la honestidad y la solidez del material del que aprende. Otro riesgo creciente es la dependencia excesiva de los sistemas tecnológicos. Cuanto más se apoyan organizaciones e individuos en modelos basados en Big Data, mayor es la tentación de cederles no solo tareas operativas, sino también funciones de criterio. Y aquí aparece una frontera delicada. La automatización puede ser extraordinariamente útil, pero cuando sustituye sin supervisión al juicio humano en decisiones críticas, el costo potencial se vuelve demasiado alto. Un algoritmo puede asistir, iluminar, sugerir, detectar correlaciones invisibles para la intuición ordinaria, pero no debería convertirse en una autoridad incuestionable.
Mantener un equilibrio entre automatización y discernimiento humano será una de las pruebas más importantes del siglo XXI, porque una sociedad verdaderamente inteligente no es la que delega todo a las máquinas, sino la que aprende a utilizarlas sin abdicar de su responsabilidad moral. El futuro del Big Data está entrelazado de manera inseparable con el desarrollo de la inteligencia artificial. Las técnicas más avanzadas de aprendizaje profundo requieren cantidades inmensas de información para desplegar todo su potencial, y esa necesidad continuará impulsando nuevas formas de recopilación, almacenamiento y procesamiento. El resultado será una expansión todavía mayor de las capacidades computacionales, pero también una intensificación de las preguntas que ya hoy nos interpelan. ¿Quién controla los datos? ¿Cómo se distribuyen sus beneficios? ¿Cómo se corrigen sus sesgos? ¿Qué derechos debe conservar el individuo en medio de esta infraestructura colosal de observación y análisis? La evolución del Big Data testimonia la extraordinaria capacidad humana para innovar, sí, pero también exige una madurez ética proporcional a su poder. El futuro será inclusivo, justo y beneficioso para todos solo si la ambición tecnológica camina acompañada de una reflexión crítica igual de profunda. Y es precisamente aquí donde la conversación desemboca de forma natural en uno de los territorios más decisivos de nuestro tiempo: la ética y la moralidad en la era de la inteligencia artificial. Porque cuanto más sofisticados se vuelven estos sistemas, más inevitable resulta interrogar el tipo de decisiones que empiezan a asumir. Uno de los dilemas centrales reside en la toma de decisiones autónoma por parte de las máquinas. Durante siglos, juzgar, priorizar, clasificar, diagnosticar o recomendar en contextos sensibles fue una tarea reservada al ser humano. Hoy, en cambio, esos roles empiezan a compartirse con sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información y producir resultados en cuestión de segundos. La cuestión es tan fascinante como inquietante. Cuando una máquina participa en una decisión que afecta una vida, ¿quién carga con la responsabilidad de las consecuencias? La pregunta no es retórica. Si una decisión automatizada resulta perjudicial, la cadena de responsabilidad puede volverse difusa. ¿Debe responder el desarrollador que diseñó el sistema, la empresa que lo desplegó, el usuario que confió en él, la institución que lo adoptó sin una supervisión adecuada? Evidentemente, el sistema en sí no puede ser responsable en sentido moral, porque no posee conciencia ni comprensión ética, pero precisamente por eso el problema se agrava. Cuanto más poder se otorga a una herramienta sin agencia moral, más necesario se vuelve definir con claridad las responsabilidades humanas que la rodean. Este dilema ha sido explorado con lucidez por diversas autoras y pensadores contemporáneos que han mostrado cómo los modelos algorítmicos, lejos de ser neutrales, pueden reforzar desigualdades ya existentes y otorgarles una legitimidad técnica difícil de impugnar. De ahí que el diseño ético de estos sistemas no pueda considerarse un lujo académico ni una capa decorativa añadida al final del proceso. Debe ser una exigencia estructural desde el primer momento. Los ingenieros, científicos y desarrolladores no trabajan en el vacío. Cada decisión sobre variables, métricas, criterios de optimización o selección de datos tiene consecuencias potenciales sobre personas reales. Diseñar tecnología no es solo una tarea técnica, es también una forma de intervención social. Por eso la ética en la inteligencia artificial no puede tratarse como un complemento opcional, sino como una parte intrínseca del desarrollo mismo. Incorporar evaluaciones de impacto, análisis de sesgo, revisión interdisciplinaria y mecanismos de corrección temprana puede evitar daños futuros y favorecer la construcción de sistemas más inclusivos, más prudentes y más justos. La transparencia y la explicabilidad aparecen entonces como principios fundamentales. Un sistema que toma decisiones complejas no debería limitarse a ofrecer una respuesta. Debería, en la medida de lo posible, hacer comprensible el razonamiento que la sustenta. Cuando una persona recibe una negativa en un crédito, una recomendación clínica, una puntuación de riesgo o una clasificación relevante para su vida, tiene derecho a entender qué factores intervinieron en ese resultado. La opacidad genera desconfianza, y con razón. En ámbitos críticos como la salud o la justicia, una decisión automatizada sin explicación clara no es solo un problema de comunicación, es un problema de legitimidad. La tecnología más poderosa puede perder toda su utilidad social si no es capaz de hacerse inteligible para quienes viven bajo su influencia. En este contexto, la justicia algorítmica se convierte en uno de los conceptos más apremiantes del debate contemporáneo. A medida que los algoritmos participan en decisiones sobre contratación, préstamos, acceso a servicios, seguridad o sentencias judiciales,
se vuelve imperativo garantizar que no reproduzcan sesgos raciales, económicos, territoriales o de género. La auditoría algorítmica, la evaluación de equidad, la revisión continua de modelos y la vigilancia institucional dejan de ser herramientas complementarias para convertirse en salvaguardas indispensables. No se trata de frenar la innovación, sino de impedir que la innovación se convierta en un nuevo rostro de injusticias antiguas. La historia demuestra que toda tecnología poderosa tiende a amplificar la estructura moral de la sociedad que la utiliza. Si esa estructura es desigual, la tecnología puede acelerar esa desigualdad. Si es crítica y consciente, la tecnología puede contribuir a corregirla. Y aquí reaparece, una vez más, el papel de la curiosidad humana. Esa fuerza que ha empujado a la humanidad a crear herramientas extraordinarias no puede limitarse a la búsqueda de eficiencia, dominio o novedad. También debe transformarse en una curiosidad ética, en una disposición a preguntar no solo qué podemos construir, sino qué consecuencias tendrá eso que construimos. La curiosidad, entendida de este modo, deja de ser un simple impulso hacia lo desconocido y se convierte en una guía de responsabilidad. Nos obliga a mirar más allá del asombro técnico y a examinar el impacto de nuestras creaciones en la dignidad humana, en la equidad social, en la libertad individual y en la forma misma en que concebimos el progreso. Porque innovar sin reflexión puede ser solo una forma sofisticada de imprudencia. En cambio, innovar con conciencia crítica permite que la tecnología se convierta en una extensión noble de la inteligencia humana y no en una amenaza nacida de su ceguera. Ese es quizá el gran examen de nuestra época. No demostrar que podemos construir máquinas cada vez más potentes, sino probar que somos lo bastante sabios como para guiarlas con justicia. La educación en ética tecnológica se ha convertido en una necesidad urgente, no como una asignatura ornamental añadida al final de la formación, sino como una columna vertebral del pensamiento contemporáneo. Las futuras generaciones de ingenieros, científicos, diseñadores de sistemas y responsables de políticas públicas no solo tendrán que construir herramientas cada vez más sofisticadas, tendrán sobre todo que convivir con las consecuencias de esas herramientas, evaluarlas, corregirlas y responder por ellas. Durante demasiado tiempo, el desarrollo tecnológico fue narrado como una epopeya casi exclusivamente técnica, como si bastara con perfeccionar la eficiencia, ampliar la capacidad de cómputo o refinar algoritmos para que el progreso quedara justificado por sí mismo. Pero la realidad ha mostrado otra cosa. Cada innovación altera hábitos, redefine relaciones de poder, reorganiza mercados, transforma instituciones y afecta vidas concretas. Por eso la ética de la tecnología no es un freno al avance, sino su forma más madura. A medida que la inteligencia artificial se infiltra en más capas de la vida cotidiana, la necesidad de una gobernanza efectiva deja de ser un ideal deseable para convertirse en una exigencia histórica. Gobernar la IA no significa sofocar la creatividad ni clausurar la investigación, significa construir marcos sensatos que orienten su desarrollo hacia fines legítimos y socialmente valiosos. Esto requiere regulaciones, sí, pero también algo más difícil y más profundo. Espacios estables de diálogo entre desarrolladores, legisladores, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía. La tecnología no puede seguir diseñándose en compartimentos cerrados, como si sus efectos fueran exclusivamente asunto de expertos. La colaboración interdisciplinaria permite introducir matices que los enfoques puramente técnicos suelen pasar por alto. El contexto cultural, la desigualdad previa, la vulnerabilidad de ciertos grupos, las implicaciones psicológicas, los riesgos políticos, los derechos afectados. Una inteligencia artificial desplegada sin comprender el terreno social en el que opera corre el riesgo de ser brillante en laboratorio y torpe en la realidad. Se necesita, por tanto, un marco que no se limite a contemplar la arquitectura del sistema o la precisión de sus resultados, sino también el mundo humano en el que esos resultados adquieren sentido. Porque al final, toda discusión ética sobre la IA es una discusión sobre la sociedad que estamos dispuestos a construir. ¿Qué valores queremos promover? ¿Qué daños consideramos inaceptables? ¿Qué margen de error toleramos en contextos sensibles? ¿A quién protegemos primero cuando una tecnología poderosa genera beneficios para unos y riesgos para otros? La ética y la moralidad en la era de la inteligencia artificial no pertenecen al reino abstracto de las teorías elevadas, descienden todos los días al terreno de las decisiones pequeñas y grandes que afectan contratos, diagnósticos, sentencias, oportunidades educativas, acceso a servicios, seguridad y dignidad. La responsabilidad por eso no recae solo sobre quienes programan, también alcanza a quienes implementan, financian, regulan, consumen y legitiman estas tecnologías.
La IA no será más justa que la sociedad que la construye y la acepta. Y mientras estas discusiones se intensifican en foros académicos, parlamentos y empresas, la inteligencia artificial ya ha encontrado su lugar en la vida cotidiana con una naturalidad casi desconcertante. Los asistentes virtuales, por ejemplo, han modificado nuestra relación con la información de una forma que hace apenas unos años habría parecido extraordinaria. Hablar con una máquina y recibir una respuesta funcional, rápida y cada vez más afinada ya no provoca asombro, sino costumbre. Esa es quizá una de las señales más claras de la profundidad de un cambio. Cuando lo extraordinario se vuelve invisible por repetición, sistemas capaces de interpretar lenguaje natural nos permiten buscar recetas, programar recordatorios, encender dispositivos, resolver dudas y gestionar pequeñas tareas domésticas mediante la voz. Esa comodidad tiene algo más que valor práctico. También democratiza el acceso a la tecnología para personas de distintas edades, niveles educativos o condiciones físicas, ofreciendo una interfaz más intuitiva que las antiguas barreras técnicas. En hogares y oficinas, esta adopción masiva revela una verdad simple y poderosa. La tecnología triunfa no solo cuando es compleja, sino cuando logra volverse cotidiana sin fricción. Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez operan modelos sofisticados de procesamiento del lenguaje, reconocimiento de voz, inferencia contextual y adaptación a patrones de uso. Cada vez que una persona formula una petición casual y recibe una respuesta precisa, está participando, aunque no lo piense, en una de las expresiones más visibles del largo sueño de la inteligencia artificial: construir sistemas que comprendan instrucciones humanas de forma natural. En el mundo del trabajo, el impacto ha sido igualmente profundo. La automatización de procesos rutinarios ha permitido que muchas organizaciones reasignen tiempo y energía hacia tareas más estratégicas, creativas o relacionales. En sectores como el marketing, por ejemplo, los algoritmos analizan patrones de comportamiento del consumidor, anticipan tendencias y optimizan campañas con una fineza estadística impensable hace unas décadas. Lo mismo sucede en atención al cliente, donde los chatbots resuelven consultas frecuentes, filtran incidencias y liberan a los equipos humanos para que se concentren en casos más complejos o emocionalmente delicados. La IA en su mejor versión no elimina necesariamente el trabajo humano, lo reconfigura, le quita peso a lo repetitivo y puede abrir espacio para lo más analítico, lo más creativo o lo más profundamente humano. Pero esa transición no ocurre sin tensión. La introducción de inteligencia artificial en el entorno laboral también ha activado temores legítimos sobre la seguridad de los puestos de trabajo, la obsolescencia de ciertas funciones y la velocidad con la que algunos sectores quedan desplazados. Esta preocupación no debe despacharse con optimismo simplista ni con fatalismo apocalíptico. La historia tecnológica demuestra que algunas profesiones desaparecen, otras se transforman y nuevas ocupaciones emergen. Lo verdaderamente decisivo es cómo se gestiona esa transición. Aquí la educación y la formación continua adquieren un valor estratégico. Aprender nuevas herramientas, desarrollar habilidades tecnológicas, fortalecer competencias críticas y adaptarse a entornos híbridos será cada vez más importante para quienes quieran seguir siendo relevantes en una economía automatizada. El futuro del trabajo no dependerá solo de lo que las máquinas puedan hacer, sino de la capacidad humana para reimaginar su propio valor en colaboración, y a veces en tensión con esas máquinas. La vida cotidiana también se ha visto reconfigurada por los algoritmos que seleccionan lo que vemos, leemos, escuchamos y compartimos. Las redes sociales y las plataformas de streaming operan sobre sistemas de recomendación que personalizan el contenido en función de nuestras preferencias, nuestros hábitos y nuestras reacciones previas. A primera vista, esto parece una mejora evidente. Menos ruido, más relevancia, más afinidad con nuestros gustos. Pero esa eficiencia trae consigo una consecuencia menos visible y más inquietante. Cuando los algoritmos nos muestran de forma persistente aquello que confirma nuestras inclinaciones, corremos el riesgo de quedar encerrados en burbujas informativas, espacios donde el mundo nos llega filtrado, dosificado y ordenado para reforzar lo que ya creemos. Y en una época de polarización creciente, esa arquitectura invisible de la información puede moldear opiniones, emociones y comportamientos con una fuerza que apenas empezamos a comprender. La reflexión sobre cómo consumimos información se vuelve, entonces, una forma de alfabetización cívica. En el ámbito de la salud, la transformación ha sido de una magnitud extraordinaria. La inteligencia artificial ya participa en el análisis de imágenes médicas, la detección temprana de anomalías
la predicción de riesgos y la personalización de tratamientos. Sistemas entrenados con vastos volúmenes de datos pueden asistir en la interpretación de resonancias magnéticas, tomografías y otras pruebas diagnósticas con una velocidad y una precisión notables. Esto no significa necesariamente que la máquina sustituya al profesional, sino que puede convertirse en un apoyo valioso en contextos donde cada segundo cuenta y cada detalle puede ser determinante. Sin embargo, en pocos lugares resulta tan evidente la necesidad de prudencia ética. La salud no es un simple problema técnico. Implica intimidad, confianza, contexto humano, vulnerabilidad emocional, la privacidad de los datos de los pacientes, la trazabilidad de las decisiones automatizadas y la supervisión médica humana deben permanecer en el centro de cualquier implementación responsable. La movilidad es otro de los grandes escenarios de esta mutación silenciosa. Los vehículos autónomos prometen alterar de raíz nuestra forma de desplazarnos, reducir errores humanos en carretera y optimizar el tráfico mediante sensores, visión computacional y toma de decisiones en tiempo real. La promesa es poderosa: menos accidentes, mayor eficiencia, nuevas formas de logística y transporte. Pero su despliegue también obliga a resolver preguntas complejas sobre infraestructura, responsabilidad legal, normas de circulación, seguridad pública y dilemas de decisión en situaciones extremas. La tecnología puede estar lista antes que la sociedad, y de hecho esa descompensación ocurre con frecuencia. Por eso, la transición hacia formas más automatizadas de movilidad no será solo un reto de ingeniería, sino de gobernanza, confianza pública y adaptación institucional. En el hogar, la inteligencia artificial ha entrado casi sin pedir permiso. Termostatos que aprenden nuestras rutinas, electrodomésticos conectados que optimizan su funcionamiento, sistemas de seguridad con reconocimiento facial, asistentes que coordinan tareas domésticas y dispositivos que prometen hacer la vida más eficiente y cómoda. La casa comienza a adquirir una capa de inteligencia operativa que hace unas décadas pertenecía a la ciencia ficción. Pero cuanto más conectados están los objetos, más expuesto queda el entorno íntimo. Cada dispositivo puede convertirse en una puerta vulnerable para ataques, filtraciones o recolección silenciosa de datos. Y cuando el hogar se vuelve un ecosistema digital, la privacidad deja de ser una abstracción legal para convertirse en una cuestión profundamente personal. ¿Quién observa? ¿Qué registra? ¿Dónde se almacena? ¿Quién accede y con qué fines? La educación, por su parte, se perfila como uno de los territorios donde la inteligencia artificial podría ofrecer algunos de sus beneficios más nobles. Las plataformas de aprendizaje adaptativo pueden ajustar contenidos y ritmos según las necesidades de cada estudiante, detectar áreas de dificultad y proponer ejercicios específicos para reforzar la comprensión. Esto abre la posibilidad de una enseñanza más personalizada, menos rígida y más sensible a la diversidad de estilos de aprendizaje. Un docente apoyado por buenas herramientas puede identificar con mayor rapidez quién necesita ayuda, en qué punto y de qué manera. Pero también aquí conviene no caer en ingenuidades. La integración de IA en educación debe considerar la desigualdad en el acceso a la tecnología, la formación digital del profesorado y el riesgo de convertir el aprendizaje en una serie de métricas vacías si se pierde de vista su dimensión humana, social y crítica. El impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana es, por tanto, innegable y múltiple. Ya no se trata de una tecnología distante reservada a laboratorios o grandes corporaciones. Vive en las búsquedas, en las rutas sugeridas, en los filtros de spam, en las recomendaciones culturales, en el comercio digital, en la asistencia sanitaria, en la educación y en la manera en que organizamos tareas triviales y decisiones importantes. Cada uno de estos avances nos obliga a mantener despierta una curiosidad activa, no solo sobre lo que la IA puede hacer, sino sobre la forma en que queremos que se integre en nuestras vidas. La historia de la inteligencia artificial nunca ha sido únicamente una historia de máquinas, ha sido siempre, y sigue siendo, una historia profundamente humana sobre deseo, control, creatividad, eficiencia, miedo, poder y responsabilidad. Y desde esa vida cotidiana ya transformada, el pensamiento se proyecta de manera inevitable hacia el futuro. La inteligencia artificial parece habitar una encrucijada permanente, un punto donde las posibilidades crecen a un ritmo vertiginoso, mientras los desafíos éticos y sociales se multiplican con la misma intensidad. Uno de los rasgos más destacados de ese porvenir es su capacidad de personalización. Los algoritmos están siendo diseñados para aprender de las preferencias individuales, ajustar experiencias y responder de manera cada vez más específica a los hábitos y necesidades de cada usuario. Esta tendencia se observa en la cultura digital, en el comercio,
en la salud, en la educación y en un número creciente de servicios. La promesa de una tecnología que se adapta a cada persona seduce por su eficacia y su conveniencia, pero también exige vigilancia, porque una personalización extrema puede derivar en manipulación sutil, dependencia o pérdida de autonomía si no se establecen límites claros. En el terreno laboral, el futuro de la IA seguirá reconfigurando el mapa del empleo. Las máquinas asumirán un número cada vez mayor de tareas que antes requerían intervención humana, especialmente aquellas marcadas por repetición, análisis masivo o velocidad de procesamiento. Algunos verán en ello una amenaza, y no sin motivos. Otros verán la oportunidad de crear nuevos roles vinculados con la supervisión de sistemas, el diseño ético, la auditoría algorítmica, la curaduría de datos, la gobernanza digital y la colaboración hombre-máquina. Ambos tienen parte de razón. Toda transformación profunda del trabajo produce pérdidas y aperturas. El verdadero desafío será repartir con justicia los beneficios de esa transición y preparar a la sociedad para habitarla sin dejar atrás a quienes no avanzan al mismo ritmo. La educación del futuro también se verá alterada de manera radical. La IA podrá ofrecer rutas de aprendizaje ajustadas al ritmo individual, identificar patrones de dificultad con antelación y facilitar un intercambio más fluido de conocimiento entre estudiantes, docentes e instituciones. Imaginemos un ecosistema donde el aprendizaje colaborativo, potenciado por sistemas inteligentes, permita conectar escuelas, universidades y centros de formación con una agilidad inédita, enriqueciendo el acceso al conocimiento más allá de fronteras físicas y administrativas. Sin embargo, la pregunta esencial seguirá siendo la misma: ¿qué tipo de formación queremos promover? Si la educación del futuro solo persigue eficiencia, corre el riesgo de empobrecerse. Si, en cambio, utiliza la tecnología para fortalecer pensamiento crítico, creatividad, autonomía y capacidad de diálogo, entonces la IA podrá convertirse en una aliada de enorme valor. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre privacidad y seguridad de datos se volverán todavía más apremiantes. Cuanta más información personal se integre a los algoritmos, mayor será la necesidad de proteger derechos fundamentales. No basta con recolectar datos para entrenar sistemas más precisos. Es imprescindible regular con rigor cómo se obtienen, cómo se almacenan, con qué propósito se utilizan y qué mecanismos existen para corregir abusos. La transparencia será indispensable para sostener la confianza de los usuarios y de las instituciones. En un futuro profundamente atravesado por la inteligencia artificial, la opacidad será una forma de poder, y por eso mismo tendrá que ser combatida con normas claras, auditoría independiente y cultura democrática. Otro aspecto crucial del tiempo que se aproxima será la consolidación de marcos éticos sólidos. La toma de decisiones automatizada influirá cada vez más en ámbitos delicados como la justicia, la salud pública, la administración y el acceso a oportunidades. Un sesgo en los datos o una mala decisión de diseño puede traducirse en resultados profundamente dañinos. Por eso se vuelve indispensable contar con equipos diversos en la creación de estas tecnologías, capaces de incorporar perspectivas distintas y de detectar problemas que una visión homogénea podría pasar por alto. La diversidad, en este contexto, no es un adorno ideológico, es una medida de inteligencia colectiva. Cuantas más experiencias, sensibilidades y contextos entren en el diseño de la IA, menos probable será que sus errores recaigan siempre sobre los mismos sectores de la sociedad. Además, la gobernanza de la inteligencia artificial no puede pensarse solo a escala nacional. La cooperación internacional será vital para establecer normas compartidas, mecanismos de supervisión y acuerdos mínimos que eviten una carrera descontrolada donde el poder tecnológico avance más rápido que la responsabilidad política. La IA no reconoce fronteras con la facilidad con que las reconocen las leyes. Sus impactos atraviesan economías, culturas, idiomas y sistemas jurídicos. Por eso el futuro exigirá algo poco frecuente y profundamente necesario: una imaginación política a la altura de la imaginación tecnológica. No bastará con inventar máquinas más capaces, habrá que inventar también acuerdos más inteligentes, instituciones más ágiles y marcos normativos más humanos. Y tal vez ahí resida el núcleo de todo este recorrido. La inteligencia artificial no plantea solo un desafío técnico, sino una pregunta civilizatoria. Nos obliga a decidir si queremos un futuro gobernado por la eficiencia desnuda o por una inteligencia más completa, una que sepa unir innovación con justicia, precisión con compasión, automatización con responsabilidad, progreso con dignidad. Porque al final, cada algoritmo, cada sistema y cada herramienta que construimos habla también de nosotros,
de lo que valoramos, de lo que toleramos, de lo que soñamos y de lo que estamos dispuestos a proteger. Los países no pueden permitirse abordar por separado los desafíos que plantea una tecnología que, por naturaleza, atraviesa fronteras con la misma facilidad con la que atraviesa disciplinas. La inteligencia artificial, en su expansión vertiginosa, ha demostrado que sus efectos no se limitan al ámbito privado de una empresa, al marco jurídico de una nación o al laboratorio de una universidad. Sus implicaciones son globales, desde el cibercrimen sofisticado hasta la manipulación masiva de información, desde campañas de desinformación automatizada hasta mecanismos de vigilancia que amenazan con normalizar nuevas formas de control social. El horizonte de la IA exige una respuesta coordinada, lúcida y valiente. No basta con admirar su potencia ni con temer sus riesgos. Hay que construir una arquitectura internacional de cooperación capaz de impedir que una herramienta nacida de la inteligencia humana termine volviéndose contra la libertad, la verdad y la dignidad que hicieron posible su creación. La inteligencia artificial no debe convertirse en el rostro más refinado de la manipulación, sino en una extensión responsable de nuestra capacidad para resolver problemas comunes. Pero incluso mientras se multiplican estas preocupaciones políticas y éticas, hay otra dimensión del futuro que reclama atención: la relación entre inteligencia artificial y creatividad. Durante siglos, la creación artística fue considerada uno de los bastiones más íntimos de la experiencia humana. Un territorio donde la técnica podía ayudar, pero donde la chispa de la originalidad parecía inseparable de la sensibilidad, la memoria, el deseo y la conciencia. Y sin embargo, las máquinas han comenzado a generar música, imágenes, textos y formas visuales de una calidad que obliga a repensar nuestras certezas. Esto no implica que una máquina sienta belleza, nostalgia o asombro del modo en que lo hace una persona, pero sí significa que puede producir resultados que evocan esas experiencias y que en ocasiones se acercan inquietantemente a las formas de la creación humana. La pregunta entonces deja de ser si una máquina puede imitar un resultado creativo y pasa a ser mucho más profunda. ¿Qué entendemos exactamente por originalidad, por expresión, por intención, por arte, cuando un algoritmo puede participar en el proceso? Lejos de reducirse a un conflicto simplista entre reemplazo y resistencia, esta nueva situación abre un campo fascinante de colaboración. La IA puede operar como herramienta, como asistente, como generadora de variaciones, como socia inesperada en procesos creativos que antes dependían exclusivamente de la imaginación humana. Puede ampliar posibilidades, acelerar exploraciones, sugerir caminos improbables, ayudar a visualizar ideas aún embrionarias, pero precisamente por eso es fundamental sostener un diálogo serio y continuo sobre su impacto en la creatividad y en la expresión personal. Porque una cosa es utilizar la tecnología como palanca para expandir la potencia creadora, y otra muy distinta es diluir la experiencia artística en una lógica de producción automática donde la abundancia de resultados termine vaciando de sentido el acto de crear. El desafío no consiste en defender un romanticismo ingenuo ni en celebrar sin reservas la automatización estética, sino en preguntarnos qué lugar queremos reservar para la voz humana en un mundo donde las máquinas también producen formas, estilos y simulacros de emoción. A medida que nos adentramos en un futuro donde la inteligencia artificial será cada vez más omnipresente, se vuelve esencial que los seres humanos preserven aquello que los ha traído hasta aquí: la curiosidad, el deseo de aprender, la capacidad de asombro y la voluntad de cuestionar. La curiosidad ha sido, desde siempre, el combustible secreto de la innovación. Es lo que llevó a nuestros antepasados a mirar el cielo y preguntarse por los astros, a observar la enfermedad e intentar comprenderla, a examinar la materia, el movimiento, el lenguaje, la mente. Esa misma energía es la que sostiene hoy la investigación en inteligencia artificial. Pero su valor no se limita a generar avances, también nos ayuda a interrogarlos. Una sociedad verdaderamente preparada para convivir con la IA no será la que la acepte de manera pasiva ni la que la rechace por temor, sino la que se mantenga en estado de aprendizaje continuo, capaz de adaptarse, de evaluar críticamente y de decidir con criterio el rumbo que desea seguir. La responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial, por ello, no puede recaer exclusivamente en ingenieros, programadores o laboratorios de vanguardia. Le pertenece a la sociedad entera, le pertenece al sistema educativo que forma a las próximas generaciones, a los medios que narran estas transformaciones, a los responsables públicos que establecen límites y prioridades, a las empresas que despliegan tecnologías a gran escala y a los ciudadanos que conviven con ellas, las usan
las legitiman o las cuestionan. De ahí la necesidad de que la educación sobre inteligencia artificial y su impacto se convierta en un componente central de la formación cívica y académica de nuestro tiempo. No para convertir a cada persona en especialista técnica, sino para ofrecer a todos un entendimiento suficiente de sus beneficios, de sus riesgos, de sus sesgos potenciales y de las decisiones que implica adoptarla en cada ámbito de la vida. Solo a través de una comprensión compartida podremos aspirar a una sociedad que utilice la inteligencia artificial de forma ética, prudente y verdaderamente humana. Nos encontramos, en definitiva, ante un futuro incierto pero cargado de posibilidades. La inteligencia artificial puede ampliar la medicina, enriquecer la educación, optimizar la ciencia, transformar el trabajo, democratizar ciertas herramientas creativas y ayudarnos a enfrentar problemas complejos con una capacidad analítica inédita, pero también puede intensificar desigualdades, reforzar sesgos, erosionar la privacidad, manipular percepciones y concentrar poder en formas nuevas y difíciles de supervisar. La clave nunca estará únicamente en lo que la tecnología sea capaz de hacer, sino en cómo la humanidad decida gobernarla. Habrá que equilibrar innovación con ética, creatividad con responsabilidad, curiosidad con reflexión, velocidad con prudencia. Solo así podremos atravesar esta nueva era sin perder de vista aquello que hace valioso el progreso, su capacidad para servir a la vida y no para someterla. Y entonces emerge la reflexión final, quizá la más importante de todas: la curiosidad. Ese rasgo tan profundamente humano ha sido el motor detrás de innumerables innovaciones a lo largo de la historia, desde la rueda hasta la imprenta, desde el telescopio hasta la electricidad, desde la penicilina hasta la computación moderna. Cada gran salto comenzó con una pregunta, con una incomodidad frente a lo dado, con el deseo irreprimible de comprender mejor el entorno, de ampliar horizontes y de mejorar las condiciones de existencia. La inteligencia artificial representa, en muchos sentidos, una culminación provisional de esa aventura milenaria. En ella convergen el afán por descifrar el pensamiento, la ambición de traducir procesos mentales a sistemas operativos y la aspiración de construir herramientas capaces de aprender, adaptarse y asistirnos en tareas que antes parecían inalcanzables. Desde el inicio de la civilización, el pensamiento humano ha estado guiado por interrogantes decisivas. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Qué hay más allá de lo visible? ¿Podemos replicar o prolongar nuestras capacidades? Son preguntas que no solo impulsan descubrimientos, modelan culturas enteras. En el ámbito de la tecnología, la curiosidad ha llevado a científicos, ingenieros y pensadores a imaginar herramientas que en su tiempo parecían imposibles. La inteligencia artificial es una de las manifestaciones más complejas y recientes de ese impulso. No nació de una única epifanía, sino de una larga cadena de preguntas sobre cómo se organiza el conocimiento, cómo se aprende de la experiencia, cómo se reconocen patrones y cómo se formaliza el razonamiento. Uno de los hitos más notables de este trayecto fue, sin duda, el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático. Ese avance no solo permitió a las máquinas procesar cantidades masivas de datos, sino que abrió una nueva forma de relación entre el ser humano y la tecnología. Por primera vez, los sistemas ya no dependían únicamente de reglas explícitas programadas desde fuera, sino que podían ajustar su comportamiento a partir de la experiencia. Esa transición cambió el rumbo entero de la disciplina, y detrás de ella, una vez más, estaba la curiosidad, la misma que llevó a figuras como Frank Rosenblatt a explorar el perceptrón inspirándose en el funcionamiento del cerebro, sentando bases tempranas de lo que más tarde serían las redes neuronales modernas. Cada paso importante de la inteligencia artificial ha sido el resultado de alguien que se atrevió a preguntar de qué otra manera podía pensarse la mente, el aprendizaje o la adaptación. La curiosidad también ha impulsado la creación de entornos experimentales donde estas ideas han podido ponerse a prueba. Sistemas capaces de competir en juegos complejos, plataformas de asistencia virtual, herramientas de análisis avanzado y arquitecturas que aprenden de interacciones reales son prueba de ello. Proyectos como los desarrollados por IBM con Watson, o la proliferación de asistentes conversacionales integrados en la vida cotidiana, ilustran hasta qué punto la exploración de la relación entre humanos y tecnología ha producido resultados tangibles. Estos sistemas no solo ejecutan comandos, aprenden de patrones de uso, refinan sus respuestas y se adaptan a las particularidades del contexto. En esa capacidad de adaptación resuena, aunque de forma distinta y limitada, un eco de aquello que admiramos en la inteligencia humana. Hay, además, un rasgo esencial de la curiosidad que conviene subrayar: su carácter multidimensional.
no se reduce a buscar respuestas cerradas. También impulsa a explorar lo desconocido, a internarse en regiones donde todavía no existe un mapa claro. Gracias a esa inclinación, la inteligencia artificial ha permitido a los investigadores adentrarse en territorios antes inexplorados, como el análisis en tiempo real de enormes volúmenes de información, la predicción de patrones de comportamiento, la modelización de sistemas complejos o la generación de nuevas formas de interacción entre lenguaje, imagen y decisión automatizada. Sin esa disposición a mirar más allá de lo conocido, muchos de los avances que hoy nos parecen casi naturales jamás habrían sucedido. Pero conviene recordar que la curiosidad nunca viene sola. La acompaña siempre una cuota de incertidumbre. A lo largo de la historia, los innovadores han tropezado con resistencias, dudas, miedos y escepticismos. La creación de la inteligencia artificial no ha sido la excepción. Desde sus primeros días, la idea de que una máquina pudiera aprender o tomar decisiones generó debates filosóficos, temores sociales y discusiones éticas intensas. Esa incomodidad no debe interpretarse como un obstáculo indeseable, sino como una señal de madurez colectiva. Las preguntas sobre si la IA reemplazará empleos, si podrá participar en decisiones morales o si alterará la experiencia humana son indicios de una curiosidad social que no se conforma con celebrar el progreso, sino que quiere comprenderlo, medirlo y, llegado el caso, corregirlo. De hecho, uno de los efectos más fecundos de la curiosidad es su capacidad para tender puentes entre disciplinas. La inteligencia artificial no habría avanzado del modo en que lo ha hecho sin la intersección entre psicología, neurociencia, matemáticas, estadística, filosofía, lingüística e informática. Cuando un científico de datos incorpora conceptos psicológicos para diseñar mejores modelos de aprendizaje, o cuando un filósofo ayuda a pensar la responsabilidad en sistemas automatizados, o cuando un experto en educación traduce capacidades técnicas en prácticas pedagógicas significativas, estamos viendo la curiosidad en su forma más generosa, aquella que no protege fronteras rígidas entre saberes, sino que busca conexiones fértiles. Ese impulso interdisciplinario ha sido, y seguirá siendo, una de las grandes fuerzas de la innovación. Por eso resulta tan importante cultivar la curiosidad en las nuevas generaciones, no como una abstracción romántica, sino como una competencia vital. Debemos enseñar a los jóvenes a formular preguntas propias, a explorar ideas, a experimentar sin miedo y a comprender que el fracaso no es una vergüenza, sino una parte constitutiva del aprendizaje. En un mundo cada vez más complejo, automatizado e imprevisible, la capacidad de habitar la incertidumbre con inteligencia será tan importante como cualquier habilidad técnica. Quien aprende a preguntar bien, a observar con atención y a persistir a pesar del error, desarrolla algo más valioso que una destreza puntual. Desarrolla criterio, resiliencia y creatividad, y esos serán atributos decisivos en la convivencia con tecnologías cada vez más poderosas. Cada interrogante sobre la inteligencia artificial abre, en realidad, la puerta a discusiones más hondas sobre la clase de mundo que deseamos construir. La curiosidad, en este sentido, no solo impulsa la innovación, también opera como una forma de vigilancia moral y social. Nos obliga a reflexionar sobre cómo queremos que la tecnología se integre en la vida colectiva, qué límites estamos dispuestos a trazar y qué principios queremos preservar. No es, por tanto, una fuerza ingenua. Bien orientada, la curiosidad puede convertirse en uno de los mecanismos más valiosos de autorregulación cultural, porque impide que el asombro técnico nos vuelva ciegos a las consecuencias humanas de nuestras propias creaciones. La inteligencia artificial ya ha transformado radicalmente nuestra manera de interactuar con el mundo, y todo indica que seguirá haciéndolo durante las próximas décadas. Pero si algo puede guiarnos en medio de esa transformación, no será solo la eficiencia de las máquinas ni la velocidad de los avances, sino la calidad de nuestra propia mirada. La curiosidad, en último término, será el faro que ilumine este camino. No una curiosidad superficial, ansiosa por consumir novedades, sino una curiosidad profunda, crítica, paciente y valiente. Una curiosidad capaz de explorar sin rendirse a la fascinación ciega, de innovar sin abdicar de la ética y de imaginar futuros poderosos sin renunciar a la dignidad humana. Si logramos conservar ese espíritu, entonces la inteligencia artificial podrá convertirse no en una amenaza a nuestra humanidad, sino en una prueba de su grandeza, la prueba de que somos capaces de crear herramientas extraordinarias sin dejar de preguntarnos, con humildad y con firmeza, ¿para qué mundo las estamos creando? Si este viaje por la inteligencia artificial despertó nuevas preguntas, ideas o reflexiones en ti, cuéntamelo en los comentarios.
Suscríbete, activa la campana y comparte este audiolibro con quienes disfrutan aprender con contenido profundo y envolvente. En Audioverso Premium seguimos creando experiencias que no solo informan, sino que transforman. Gracias por estar aquí y por seguir explorando lo extraordinario con nosotros.